nos vamos a meter en un tema doloroso, realmente, que es el tema de los números de la industria, que volvieron a caer, ¿no, Bernardo? Sí, en torno al 11%, por encima del 11%, una constante y un rebote que ha tenido la caída de la actividad industrial, te diría durante todo el año, en un año en el que se calcula, para que tengamos una idea, que va a cerrar con un PBI cayendo en torno al 12%, así que la industria obviamente no es ajena a esta situación. Voy a saludar a José Urtubey, dirigente de la UIA, miembro de la UIA. Hola José, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Preocupado con estos números, supongo que ustedes, a los industriales, más todavía. Pero quiero saber si son cifras que esperaban, las esperaban peores o cómo ven el panorama para adelante. Sí, una pequeñísima corrección. Ese 11,6 es caída de la economía, no de la actividad industrial. La actividad industrial cayó un 7,1 en el mes de agosto, que es muy fuerte también. Y respecto a eso en términos interanuales, es decir, con agosto del año pasado, respecto a julio, cayó 0,9. Efectivamente, esto te muestra dos cosas. Una, que la caída promediando al año va a ser de 2 dígitos, por lo menos. Y ya venías de varios años de caídas o estancamiento, con lo cual para la industria es una situación sumamente complicada. Segundo, que no hay tal recuperación, digamos, hay una volatilidad que puede ser que, obviamente, si nos comparamos con abril, que fue el peor mes desde la cuarentena, bueno, hay una recuperación, pero esto tiene una volatilidad por el cual puede ir mejorando y por ahí hay sectores que no. Y tiene que ver también con la recuperación de lo que es la economía en general. José, todos los días estamos viendo alguna noticia de alguna empresa o que se va o que abandona la operación o algún empresario fuerte que abandona su empresa para irse a vivir a otro país. Yo lo que quiero saber es si esto se está dando en el marco de un reacomodamiento general y lógico en una situación de pandemia o en la Argentina está siendo más grave, porque yo ya perdí dimensión. Si es que se están haciendo todas las empresas, si esto es natural que pase en la situación de crisis global, ¿cómo es el tema? Mirá, vos creo que lo estás describiendo ahí, una multicausalidad, no es simplemente una sola razón. Por ejemplo, vamos analizando los casos. En el caso de Coca-Cola, la relocalización en sus plantas en Brasil estaba prevista en forma previa a la pandemia. ¿Qué te quiero decir? El impacto tecnológico, la digitalización, está generando un fenómeno mundial que es de la relocalización, por un lado. Por otro lado, efectivamente, también hay empresarios, seguramente, y los que se están yendo a vivir afuera, que están descreídos de la posibilidad de la Argentina de salir correctamente de esta crisis. Que también es cierto, esta crisis, además de ser la peor de la historia para mí, inclusive peor que la del 2001, también Argentina entró ya en crisis a la crisis, con lo cual es una situación compleja. En particular soy de los que creen que hay que quedarse a ayudar al país. Es decir, no creo que la solución sea el irse. Pero bueno, hay personas que por ahí pueden estar desesperanzadas y se podrán estar yendo, obviamente. Sí, pero igualmente no estoy hablando de las personas solamente, de las personas en particular, ¿no? Me estoy refiriendo... Personas y sus activos, ¿no? Y sus empresas también. Y a grandes grupos, digo, porque hay gente que, vos decís, yo creo que hay que quedarse a ayudar. Hay gente que a lo mejor, depende de los accionistas, que no les interesa quedarse a ayudar. Quieren saber si la Argentina va a hacer negocio o no. Por supuesto, y así es como funciona el mundo en lo que es la inversión. Pero digo esto, me parece que también Argentina está pagando las cuentas de haber ingresado en una crisis y además haber profundizado esa crisis en el medio de la pandemia, ¿no? Claro. José, hablas de una crisis previa, obviamente desde el año pasado, desde la gestión anterior, una crisis sanitaria en el medio. ¿Hay una nueva crisis, de alguna manera, a partir de decisiones económicas que pueda haber tomado el gobierno en estos últimos meses? Mirá, sin lugar a dudas hay decisiones que han sido acertadas. Por ejemplo, me parece que fue muy acertado el tema del acuerdo con los bonistas con jurisdicción extranjera. De la misma forma que hablando con el ministro Guzmán hace 2 días, le hice una pregunta puntualmente y me decía que los tiempos del Fondo Monetario Internacional, él creía que gran parte de la negociación se iba a producir en noviembre. Con lo cual, si eso fuese así, es interesante. Y también creo que hay errores, obviamente, en toda administración se cometen. Es decir, hubo medidas que yo creo que debieron haberse anticipado. ¿Cómo cuáles? A efectos de hoy no estar preso. Y bueno, todo lo que tiene que ver con aquello que hoy es preso la política cambiaria, ¿no? Es decir, hubo medidas de reactivación que si se lo hubiesen hecho
con cierta anterioridad, bueno, seguramente el efecto hubiese tenido un efecto más positivo. O, por ejemplo, yo particularmente creo que hay que ir con medidas de shock. Por ejemplo, en la inversión. En la inversión no podemos ir por el gradualismo porque vos tenés distintas formas para que ingresen dólares. O vía inversión, o vía financiamiento, o vía exportaciones. Las exportaciones van a llevar su tiempo. Esas medidas que te decía me parece que debieron haberse dado antes. Va a llevar su tiempo. Inversiones, por lo menos, hay que darle un shock de inversiones. Amortización acelerada, hay que darle financiamiento adicional, porque si no, el ingreso de dólares o de inversiones va a ser muy, muy bajo y muy paulatino. José, ¿te preocupa que este dólar a 190, el paralelo por lo menos, y si no hay una devaluación del oficial, se pueda trasladar a precios en el corto plazo? Sí, a ver, a mí me preocuparía la devaluación del oficial. Me preocuparía mucho. Así como también me preocupa que el blue esté a 192, sí me preocupa la devaluación. Creo que hay que generar dentro del escaso margen de maniobra que hay para generar dólares, por lo menos ir generando consenso y concientización de búsqueda de una salida compartida, porque, digamos, yo particularmente creo que hay que ir a medidas de shock y no a medidas graduales. Yo particularmente, y se lo dije al ministro el otro día. Bien. José, una pregunta. Dijiste que estuviste con Guzmán. Es interesante saber cómo lo viste. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque te voy a poner un ejemplo futbolero. Estamos perdiendo 2-0 y estamos en tiempo, faltan 5 minutos para que termine el partido. La hinchada está desesperada, entraría a la cancha, ¿sí?, a ayudar a los jugadores. Y después ves que hay un jugador que se va la pelota al lateral y la va a buscar caminando, tranquilo, como si fuera ganando. Esa es la sensación que está dando Guzmán. ¿Cómo lo viste vos? ¿Estás desesperado por salir de la crisis o no? Yo lo vi, a ver, seguro, era un Zoom, ¿no? Es decir, no lo vi presencialmente, sino vía Zoom. Yo estoy acá en Salta, pero sí, lo vi seguro, y lo vi seguro de sus tiempos, porque inclusive yo cuando le hice la pregunta esta del shock de las inversiones, él me contestó con la sustentabilidad, es decir, que como con cierta seguridad de lo que está haciendo. Creo yo, vuelvo al punto, ojalá me equivoque, creo que tiene que ir con más políticas de shock. Y las políticas de shock, cuando hablas de política de shock, imagino, y lo mencionaste un poco antes, hablas sobre todo del tema cambiario. ¿Es quizás el principal desafío por delante de Guzmán resolver eso? Sin duda. Fíjate que, bueno, yo le hacía mención, evidentemente lo que fueron las retenciones, la baja de las retenciones a la soja no tuvieron el shock esperado de ingreso de divisas. Bueno, si por ese lado no pudo ser, bueno, por el lado de las inversiones, yo creo que hay que buscar, digamos, una atracción fuerte de un incentivo fuerte para que se asienten o anuncien rápidamente un... Ay, se congeló la imagen y el sonido. Es interesante porque saber cómo lo vio a Guzmán, alguien que tiene un contacto fluido, ¿no?, por lo menos del sector de la industria, es interesante saber para saber cómo está parado, ¿no?, este equipo al cual supuestamente el presidente le dio 15 días para controlar el toro que está desatado, que es el dólar. Habrá que ver si puede y qué medidas está pensando para poder. Ahora veremos si podemos reactivar un poco la comunicación con José Urtubey, con quien estábamos hablando. Porque además da la sensación que, reitero, se lo ve, va perdiendo 2-0, faltan 5 minutos y está como displicente jugando el partido. Sí, en un viernes que hay que decirlo, los rumores, y en una semana en la que los rumores del cambio de gabinete, no solo en el caso de Guzmán, fueron muchísimos, ¿sí? Desde el gobierno por ahora lo descartan por completo. Ahora es lo de siempre, ¿no? Cuando te descartan probablemente es cuando, o cuando descartan cambios, cuando probablemente vos como funcionario más te podés llegar a preocupar. En algún sentido el macrismo lo que tenía como leitmotiv era no cambiar ministros en tiempos de crisis. Habrá que ver si Alberto Fernández adopta esta fórmula, que por ahora la viene cumpliendo, porque la verdad Argentina, sobre todo en lo que tiene que ver con temas cambiarios, viene en una crisis bastante larga desde hace mucho tiempo, o habrá que ver si decide un shock justamente y elige cambiar, por ejemplo, el ministro de Economía. A ver, José, estás de vuelta en línea, ¿no? Sí. ¿Lo saludo de vuelta, José Urtubey? Sí, ahí estás. Acá estoy. Ahí estás. José, no, ¿sabés qué? Yo te quería... Porque vos recién decías, si no vienen por un lado los dólares, habrá que buscarlos por otro. Y hablaste de las inversiones. Y yo digo, las inversiones no vienen de un día para el otro. Las inversiones tardan en llegar. Entonces yo lo que digo es esto, cuando te vuelvo a preguntar sobre el tema de cómo lo viste a Guzmán, que va perdiendo 2-0 y está casi en tiempo de descuento,
y está caminando la cancha, uno se empieza a desesperar. Porque la verdad es que las inversiones se pueden esperar, pero no vienen de un día para el otro. Y el problema había que resolverlo ayer. Ahora se dice que no hay un peso más en el Banco Central y hay un informe de una consultora económica importante que dice que empezaron a gastarse el encaje, que sabemos que no es de libre disponibilidad. Ese es el canuto que tiene la gente, para explicarlo de alguna manera muy burda. Entonces, esa es la desesperación, que no hay una resolución al minuto. Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, cuando digo las inversiones tienen su tiempo, por lo menos el shock, el anuncio es importante en la generación de confianza. Creo que hay que trabajar para anunciar inversiones, de la misma forma que el anuncio de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional traería también tranquilidad y obviamente ganaría tiempo el gobierno. Coincido con vos que el límite tiene que ser esos 16.000 millones de dólares que son la reserva que tiene el ahorrista, digamos, dentro de los bancos comerciales, pero que están encajados en el Banco Central, ¿no? José, cuando hablas de shock, pregunto, ¿puede también tener que ver el shock con un cambio de funcionarios en el gabinete? ¿Lo ves bien? Como, obviamente que es una potestad del presidente, digo, y del jefe de gabinete, pero ¿pensás que quizás renovar a veces puede servir? Mira, en este caso yo creo que, digamos, la función la viene cumpliendo y sobre todo en capítulo con el acuerdo con los bonistas. No sé cómo será el interlineado, y eso son las facultades del presidente, con el Fondo Monetario. Me parece que obviamente el mantener voces para esa negociación también es importante, ¿no? No hablo solo de Guzmán igual, hablo en general del gabinete económico, del equipo de ministros. Eso también sí, como vos bien decís, una facultad del presidente que considerará de acuerdo a su oxigenación si necesita o no un cambio, ¿no? Claro. Decime cómo ves a la oposición, José. ¿Hablás también con la oposición? Estuve hablando con la oposición también. Yo creo que también es un momento, obviamente, de un trabajo conjunto. Justamente Guzmán hablaba de que con el Fondo Monetario Internacional iban a mandar o acordaron mandar un paquete de normas al Congreso como caja de resonancia de acuerdos que le den sustentabilidad no solo al acuerdo, sino a los próximos pasos de la economía. Y eso es fundamental. El rol de la oposición es fundamental en esto también, ¿eh? Bien. José Urtubey, gracias por el contacto con La Nación Más. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Dirigente de la UIA. Nuevo techo para el dólar, que siguió moviéndose. Un dólar que había empezado en los 170 más o menos, ¿no? Esta semana. Sí, te diría, esta semana fue el lunes en 178, pero la anterior, Fernando, para que tengamos una idea, hace 2 semanas exactas, el dólar estaba a 150, ¿sí? Está ya al borde de los 200, hay que decirlo, está en 193 pesos exactamente, hoy con un leve ascenso desde 190, primero a 192, ahora 193 ya, y parece poquito, pero sigue subiendo, el mismo día en el que Martín Guzmán volvió a decir no va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial. Dólar blue a 193, y uno ve este dólar y dice, pensar que el impacto de hace un poco más de un año, después de agosto, después de las PASO, que el dólar se fue a 46, creo que se había ido, ¿no? Se fue de 45 a 60, apenas terminaron las PASO, Fernando. De 45 a 60. Claro, o sea, fue un gran salto porcentualmente, por supuesto. Después de las PASO se fue a 60. Sí. Y todo el mundo se espantó. Ese mismo dólar hoy está, un año y algún mes después, en 193. 193. Y además un dólar que estaba hasta no hace mucho en 130. Y se mantuvo bastante tiempo en 130, pero después de los anuncios que supuestamente iban a favorecer la contención del dólar, ya llegamos a 193. Exactamente, Fernando. 131 pesos estaba el dólar, para que tengamos una idea, el 15 de septiembre, que fue el día que el Banco Central anunció lo que se conoce como el cepo del cepo, el segundo cepo cambiario, sobre todo la imposición de ese 35% de cepo y lo que tenía que ver con la
compra de dólar ahorro, el cupo de $200 y la limitación de muchísima gente para comprar a partir de ese momento. Bueno, en ese momento estaba 131 y cuando hablabas del salto de 45 a 60, es importante decirlo, todavía en ese momento no había un cepo cambiario, todavía se podía comprar libremente el dólar oficial. El cepo fue posterior a las elecciones y a las PASO en septiembre del año pasado. Y por eso lo comparamos con este dólar a 193, porque la verdad que este dólar a 193 es el único al que se puede acceder libremente. El que está, el solidario, que ya está en torno a los 140 pesos, no se puede acceder libremente, y aquellos que tienen suerte, y son unos pocos realmente, pueden comprarlo, y solo 200 por mes. Me acuerdo cuando Sica, como ministro de la producción de Macri, decía, dólar a 28, había subido también a 28. Decían, dólar a 28, competitivo, está bien. Dólar a 28 está bien. Hace 2 años. Menos, te diría, ¿eh? Menos te diría. Menos, 1 año y medio. Sí. ¿No? Allá por marzo del 2019. Sí. Y me acuerdo cuando Alberto Fernández dijo, ¿un dólar a 60? Está bien un dólar a 60. Un dólar a 60 está bien. 193. Bueno, pero no es lo único que pasa, no es el dólar lo único que sucede como información, y además no es la única mala noticia. Ustedes saben que en Avellaneda, en Dock Sud, pasó un hecho trágico y lamentable, que tiene